Bueno, buenas noches a todos. De nuevo, estamos aquí en el culto de oración, miércoles 16 de abril. Y damos gracias al Señor por este momento que nos permite de nuevo reunirnos para orar principalmente. Por eso se llama un culto de oración. Y orar por aquellos que no pueden venir. Orar por aquellos que no pueden venir por diferentes razones. Una porque trabajan, otras porque todavía no han crecido a la madurez de entender cuán importante es la oración para la iglesia, para la vida de la iglesia, para la vida de ellos. Cuán importante es clamar delante del Señor por tantas necesidades, pero no tanto las necesidades, sino, hermanos, darles gracias por tanto amor y tanta misericordia que Él ha derramado en la vida de nosotros, que hemos sido llamados a esta salvación tan grande. Necesitamos clamar esta noche por las personas que están todavía perdidas, que necesitan a Cristo con desesperación y no lo saben. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan ni les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros hemos sido tan privilegiados y debemos pensar en eso todos los días, ¿verdad? Y hay momentos en que el Señor, ¿verdad? Su Santo Espíritu nos lleva a recordar de dónde el Señor nos sacó. Porque fíjese que hay dos cosas. Hay momentos en que viene el enemigo de nuestras almas, el diablo, y lo que hace es que nos recuerda, pero para atormentarnos. Eso no es Dios, ese es el enemigo, para recordarte lo que hiciste, tu pasado. Todas esas cosas están bajo la sangre de Cristo, están limpias. Dice la palabra que el Señor no se acuerda de eso, ¿verdad? De lo que tú hiciste ayer, cuando tú te arrepientes de todo corazón. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo, yo lo he experimentado, yo sé que usted también, nos recuerda en momentos, y usted tiene que discernir cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y te entra en tu corazón un agradecimiento, una humildad, y tú dices, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas llamado a esta salvación? ¿Quién soy yo? Eso es Dios que te está recordando lo que tú eras y lo que tú ahora eres en Cristo Jesús. Entonces eso no se nos puede olvidar, mis hermanos. Hoy quiero que toquemos esta pequeña reflexión antes de entrar a la oración en el Salmo 20. Si usted trajo su Biblia, si no trajo su Biblia, arrímese con otro hermano que tenga Biblia, porque hoy si no la tenemos en pantalla como hacemos los domingos. Y antes que comencemos a hablar un poquito de este Salmo 20, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor salva a sus hijos? ¿No sabía eso? El Señor salva a sus hijos. No solamente que nos ha salvado, estoy hablando porque estoy hablando de eso, ¿verdad? De la salvación, pero estoy hablando que nos salva y nos libra de las cosas difíciles que enfrentamos en este mundo, hermanos. De eso estoy hablando. Que el Señor nos saca de ahí, que a veces tú dices, pero ¿cómo sucedió esto? Yo pensaba que me iba a pasar esto y mira, el Señor tornó todo tan diferente a lo que yo pensaba. Y me trasnoché 1, 2, 3, 4 noches y cuando despierto y digo, Dios mío, pero perdí el tiempo, perdí sueño. Pero es que así somos, hermano, yo me incluyo. A veces yo me he visto y aprendemos es como a los golpes, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿verdad que siempre tú has estado en control? Señor, es que no te siento. No, es que yo estoy ahí contigo. Yo prometí que iba a estar contigo hasta el fin del mundo. Ahí voy a estar contigo. Pero es que no te sentía. Bueno, pero yo estaba ahí, porque yo te lo he prometido. Entonces nos muestra el Señor y nos prueba el Señor a ver cómo estamos nosotros, ¿verdad? En cuanto a nuestra fe.
Un puritano, ustedes lo han oído, que se llama, bueno, se llamaba, ya vivió por ahí en los años 1600, John Bunyan. ¿Ustedes saben quién es John Bunyan? El que escribió, ¿verdad? Ese famoso libro, El progreso del peregrino, que también lo hay hasta en películas hoy, usted en YouTube lo puede ver. Él dijo algo que me gustó mucho acerca de la oración. Él dijo, la oración hará que un hombre deje de pecar o el pecado seducirá a un hombre para que deje de orar. Eso incluye a la mujer también, ¿no? Y ese que sin la oración nosotros no somos nada. Nosotros necesitamos orar. Necesitamos orar. Nosotros necesitamos al Señor. Y él sigue diciendo y dice, el espíritu de oración es más precioso que los tesoros de oro y plata. Ore a menudo, un consejo de él. Ore a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Eso es la oración, dice este puritano. A veces uno ve las cosas que escribían los puritanos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer. Si puede, lea acerca de los puritanos. Es muy bueno, hermanos. Pero cuando nosotros vemos cosas que ellos hacían y decían, uno se siente que está lejos. Uno dice, pero estoy lejos. Una de las cosas que ellos decían, que si nosotros no hacíamos el culto de oración en el hogar, esa familia no era cristiana. A ese punto. Y ellos llevaban su cristianismo a todas partes, donde quiera, sus negocios, a la educación, a la música, y eso fue lo que impactó verdaderamente una sociedad. Esta sociedad, una de ellas fue, que se ha alejado tanto. Por eso vemos lo que estamos viendo. Hace poco vimos, oí una noticia en Dallas también, otro tiroteo más. Eso a cada rato, no pasa un mes, 2 meses, y son niños con armas, niños matando a niños. Bueno, y adultos también quedan envueltos en todo eso. Porque tienen rabia, hermano, muchos de ellos. Porque no hay respeto, se ha perdido el respeto. Entonces un niño se burla de otro niño. Le hacen lo que llaman aquí el bullying, en inglés. Es bullying. Y entonces el otro niño frustrado se levanta y comete cosas. ¿Por qué? Porque están vacíos. Hace falta Dios. Hace falta Dios en nuestros hogares. Hace falta Dios en la sociedad. Hace falta Dios en todos lados, en el gobierno. Si la gente quiere ver verdaderamente un país cambiado, tiene que estar Dios. Cuando tú te olvidas de Dios, lo sacas, Satanás toma el control completo. Del hogar, de todas partes. La oración nos mantiene a nosotros, hermanos, calienticos ahí. Por eso no podemos faltar a los cultos de oración, al menos que sea necesario faltar. O que no podamos. Yo entiendo que algunos... Por ahí me dijo un hermano que vive lejos, verdaderamente vive lejos, que si podía venir una vez al mes. Usted puede venir cuando usted quiera, hermano. Aquí vamos a estar todo el tiempo. Pero si puede venir una vez al mes, es lo que usted puede venir, no se preocupe. Aquí estamos. Aquí estaremos. Y eso lo comprendemos. Hay situaciones que... Pero esos hermanos están pendientes y deseosos de venir. Entonces vamos a estudiar hoy, mejor dicho, a reflexionar hoy en el Salmo 20. Y vamos a hacer algunas preguntas acerca de este salmo y a discutir un poquito entre todos. Oremos para que el Señor nos llene de una confianza total en Él. Esto ha sido cuando estaba leyendo este salmo, pues eso fue lo que, esa frase me la trajo también aquí, la vi aquí en este salmo, ¿verdad? Oremos para que el Señor nos dé una confianza total en Él. ¿Qué significa que nos dé una confianza total en Él? Que confiemos en su santa voluntad, lo que Él ha determinado. Lo que Él ha determinado. Es voluntad de Él. Correcto. Estar tranquilo. Exacto. Pero que pongamos la confianza en Él cuando tomamos también decisiones, porque a veces
puede ser que nosotros consultemos al abogado, al psicólogo. No estoy diciendo que sea malo consultarlo a ellos. Estoy diciendo que primero nosotros como hijos de Dios consultamos con Dios. Primero el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Primero Él y después nosotros vamos a lo demás, porque ellos son instrumentos de Dios también, ¿no? Bueno, algunos no son instrumentos verdaderamente de Dios porque no tienen buenas intenciones, es la verdad. Estamos en un mundo donde hay gente que no tiene buenas, pero hay gente que sí, que verdaderamente tiene buenas intenciones y Dios le ha dado esos talentos, ¿verdad? Para ayudar. Y yo siempre digo que la medicina es parte de la misericordia de Dios. Gente que dice, no te tomes la medicina, el Señor te va a sanar, confía, ora, sí. Dios lo puede hacer, pero tómese la medicina y oremos también, porque la medicina es parte de su misericordia. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, de Él procede todo lo bueno, toda buena dádiva, por eso dice. Viene de Él. Entonces, vamos a ir un momentito al Salmo 20, y son 9 versículos, si no me equivoco, y dice así la palabra del Señor. Jehová te bendiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda. ¿Me equivoqué? Pensé que me equivoqué. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selam. ¿Saben qué significa esa palabra en hebreo? Silencio. Deténgase, medite en eso, en lo que acabamos de leer. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Si usted ve el trasfondo de este salmo, es al parecer, pues, el rey iba a la batalla con su ejército y entonces estaban orando, muy posiblemente públicamente, estaban haciendo esta oración para que el Señor mandara protección sobre el rey, sobre su ejército. Pero como nosotros sabemos, esto nos aplica a nosotros también porque nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, el Salmo 20, como dijimos, es un salmo real y va dirigido al rey y posiblemente se recitó en público, como dijimos, ¿verdad? Y entonces el salmista espera la protección y la bendición de Dios sobre el rey en ese momento. Entonces, debemos notar que aunque este salmo se escribió para el rey en esa época, el principio espiritual nos aplica a nosotros, como decía, porque somos sus hijos. No debemos olvidar en 2 de Timoteo capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces dice que toda la escritura, y eso incluye los 66 libros
de la palabra de Dios, ¿okay? De la Biblia, toda, completa. Entonces aquí, hermanos, tenemos una pregunta. ¿Cómo el salmista describe la ayuda de Dios? Ahí del versículo 1 al 3, se los voy a leer para que puedan pensar un poquito. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Qué era Sión? La ciudad. Ciudad de Dios, ¿verdad? Ciudad de David, ciudad de Dios. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Okay? ¿Qué eran los holocaustos en esa época? Sacrificios, correcto. Sacrificios quemados. ¿Okay? Eran eso. Entonces ahí tenemos otra vez la palabra Selán, con H al final, ya sabemos qué es lo que es. ¿Okay? Hermanos, ¿cómo han experimentado la respuesta de Dios ustedes en un día de conflicto? ¿Alguien pudiera dar algún testimonio cortico en un día de conflicto que usted... Porque sabe una cosa, no hay cosa que fortalezca más nuestra fe cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas que nosotros recordar el pasado. Recordar cómo el Señor a nosotros nos libró, cómo el Señor a nosotros nos sanó, cómo el Señor a nosotros nos cambió, cómo el Señor a nosotros nos animó, nos consoló. Y si Él lo puede hacer en el pasado, lo puede hacer ahora. Es el mismo Dios, el Señor no cambia. ¿Quién de ustedes pudiera decir algo corto, no sea tan largo? Da paz y tranquilidad en medio de la aflicción. Y cuando dice que nos libra del mal de la aflicción, porque aflicción siempre vamos a tener en el mundo, es que sentimos un gozo y es verdad que sobrepasa todo entendimiento, porque yo misma andaba buscando una iglesia y del que menos me imaginé, me dio la dirección y heme aquí y siempre supera con creces todo lo que uno piensa que el Señor le dé, todo lo que uno le pide a Dios, por supuesto conforme a su santa y divina voluntad. Él supera con creces todos nuestros pensamientos, porque lo dice su palabra, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y siempre desea el bien para nosotros. Si pedimos conforme a su santa y divina voluntad, Él nos oye. Así es, así es. Qué bien, gracias, hermana. ¿Cómo nos asegura la obra expiatoria y continua de Cristo? Fíjese que dice continua de Cristo, que tendremos ayuda en nuestros conflictos. ¿Cómo nos asegura la obra expiatoria y continua de Cristo que tendremos ayuda en el día, en nuestros conflictos? Para que caiga un poquito mejor, le voy a leer Hebreos capítulo 4, versículos del 4 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Entonces, ¿cómo nos asegura la obra expiatoria y continua de Cristo que tendremos ayuda en nuestros conflictos? ¿Tiene usted esa seguridad? Debido precisamente a esa obra expiatoria, es que Dios, el Señor Jesús, nos reconcilió nuevamente con el Padre. Y esa fue una de las exigencias que pedía Dios. El sacrificio de Cristo tenía que satisfacer la ira de Dios, tenía que ser un cordero santo sin pecado. Cristo cumplió a cabalidad completamente
sacrificio fue acepto a Dios y por ende tenemos por medio de la sangre de Cristo reconciliación, perdón de pecado. Correcto. Él en su naturaleza humana vivió y experimentó lo que nosotros podemos estar experimentando ahora. Él fue humano y sintió las cosas que nosotros sentimos ahora y nos entiende. Muy bien los dos. Gracias. Y así es. Y así es. Adelante, hermano. No, según lo que veo en el Salmo, vemos a un David donde está poniendo toda su confianza en Dios y pidiendo por protección de sus enemigos. O sea, hay un conflicto terrenal en David aquí porque era un rey donde tenía muchos enemigos. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Nuestros enemigos hoy no es, o sea, las personas, sino son nuestros pecados. Y ahí es donde yo veo a Cristo intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre, y pidiendo por nosotros en nuestras debilidades. Ujú. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Bueno, todas aquellas que nos alejan de nuestro Padre. Porque el Salmo está hablando David, socórreme, están mis enemigos. Es un rey donde va a luchar, cada vez que va a la guerra vemos a David clamando a Dios por protección. Eso se aplica hoy en día, también se puede aplicar a nosotros en el contexto del pecado. Porque ¿quién es el que nos aleja hoy de Dios? Nuestros pecados. El mundo como enemigo. Ese es uno de los enemigos, Ese es uno de los el pecado. enemigos, el mundo y el pecado. Y el mundo El también. mundo, sí, claro. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino con todas las demás cosas que tenemos, incluyendo el mundo. Espíritus y cosas malignas, Satanás. Y ahí en ese contexto es que tenemos que aplicar esto. Y pedirle primero al Señor que nos ayude y que nos proteja, que nos guarde. Gracias que Él ya todo lo consumió todo, Consumó. lo hizo, sí, como dice, lo consumió todo en la cruz. Y Consumó. hoy tenemos, consumó todo en la cruz y tenemos hoy un sumo sacerdote a la diestra del Padre. Así es. Por eso el texto dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado. ¿Ves? Está hablando de tentaciones. Como nosotros somos tentados en todo. Y Él nos entiende. Para poder ir a Él confiados y pedirle protección y Él nos ayuda. Es hermoso tener Sí, hermano. un gran ayudador como el Señor. Amén. Fíjense, otra preguntita. Gracias, Vicente. ¿Cómo entendemos la esperanza del salmista con respecto a que Dios le dará al rey el deseo de su corazón? Fíjense el Salmo ahí mismo, los versículos 4 y 5 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora, ¿nos beneficiaría a nosotros, Dios, que nos concediera todos nuestros deseos? No para nada. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Sí? ¿Ah? Sí, no, ¿verdad? Puede ser. Sí, no. Es que Claro, David porque se lo hizo. ¿Ah? Es que cuando Dios es nuestro deleite, nuestras peticiones no van a ser materiales, sino van a ser mayormente espirituales. Amén. sí. Hay una sincronización entre lo que queremos cuando la alegría de nuestro corazón es Dios. O sea, vamos a orar conforme a su voluntad. Uh-huh. En esa índole nosotros no vamos a estarle pidiendo, Señor, dame un mejor trabajo, dame un mejor salario. Y no está mal, podemos pedírselo, es una necesidad básica que tenemos. Pero cuando nuestra alegría es Dios, nosotros vamos a pedir mucho más a ese tesoro celestial que esas riquezas temporales terrenales. Uh-huh. Amén. Muy bien todos. De hecho, en el primer y segundo versículo del Salmo, ahí te habla dónde está realmente nuestro refugio y nuestro contentamiento. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está pidiendo el salmista? Oración. O sea, órale a Dios. Dice, el nombre
protección. ¿A qué se refiere? Dice, te envía ayuda desde el santuario. ¿Qué representaba el santuario? Es la iglesia actual. Entonces, hay dos cosas importantes. Está la oración y la comunión de los santos. Es ahí, y por eso en el Salmo 73 dice, porque ahí envía el Señor que bendición y vida eterna. Es en el santuario. Asaf, cuando logró salir de la tontera que tenía, dice, pero cuando fui al santuario, entendí el final de ello, cuán torpe era yo. ¿Por qué? Porque había quitado la vista del santuario, había quitado esa comunión de tener esa prioridad con Dios. Denme un ejemplo de una oración conforme a la voluntad de Dios. 1, 2 o 3. Una oración conforme al deseo de Dios. Sí, pero claro, de ahí. Ajá. Bueno, Juan 17, No números, sino... la oración de Jesús. Padre, a lo que Ajá. me diste, yo quisiera que estén conmigo. Le dice, Padre, guárdalos del mundo. Ok. De hecho, sus hijos somos guardados del mundo. Ajá. ¿Entiendes? Juan 17 es una oración muy completa y es el mismo Señor, pidiéndole al Señor. De hecho, él dice, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Muy bien. Y eso Dios está haciendo con nosotros. Nos apartó del mundo, nos trajo aquí y nos ha guardado de todo mal. Ujú. Como esa en Juan 17 estaba. ¿Cuál otra pudiera ser? ¿Es la voluntad de Dios que las almas se salven o no? Sí. Ir y predicar el evangelio, él logró O también. la extensión del evangelio. En esa misma oración dice, Padre, yo no solo oro por ellos, sino por los que vendrán. Y ahí entramos nosotros. Porque los que me diste, uno solo se perdió, ninguno se ha perdido. O sea, y está hablando de los apóstoles. No solo oro por ellos, sino por los que vendrán. Los que vendrán. Muy Y bien. se hace realidad esa oración de Jesús en Juan 17. Ahora, ¿qué medidas podemos nosotros tomar para asegurarnos de que nuestros deseos coincidan con los deseos de Dios? Porque no todo el tiempo pedimos conforme a la voluntad de Dios. De hecho, casi, podemos decir que casi nunca. Primero, tenemos un corazón que nos puede engañar, es muy engañoso. Segundo, gracias a Dios que tenemos un espíritu que intercede por nosotros en nuestras oraciones. Lo que quiere decir que el espíritu constantemente en todas las oraciones transforma nuestra oración. Dice, pedimos como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay que recordar que estamos en este cuerpo y todavía no hemos sido transformados. ¿Por qué? Porque hay una liga ahí en nuestro corazón entre esa naturaleza que se opone y la del espíritu. Y a veces tenemos que decir, como dice la palabra, dice, nuestro corazón es engañoso. Cuidado, ¿entiendes? Pero sí oramos sinceramente a nuestro Dios. Sí oramos con fe a nuestro Dios. Y eso sí, Señor, lo ve, por supuesto. Pero, ¿Se acuerdan de? Cada oración claro, debemos orar. Nosotros podemos orar peticiones, no sé, por nuestros familiares. como Él nos manda, por cosas conforme, espirituales, claro, aún por la conforme, comida. Pero al final debemos decir que nos deje descansar en su voluntad. Nosotros pedimos, pero que se haga su voluntad y que nosotros podamos descansar en esa voluntad tranquilos, sabiendo que es lo mejor, es lo correcto. Porque Gracias, en realidad hermano. no sabemos si pedimos bien, si pedimos mal, si es su voluntad, si no la es. Bueno, por la palabra podemos saber si Sí, estamos... claro. En las cosas espirituales, pero en otras cosas Sí. seculares. Y Dios nos conoce. Yo no puedo ser hipócrita con Dios. Yo no puedo ir a Dios y decir, ay, hazme muy espiritual. No, si yo tengo algo que me está molestando. y no es espiritual, es algo, no sé, familiar, por poner un ejemplo. Yo no puedo ir y decir, ay, porque yo quiero orar más. No, yo voy directo a eso. Y Dios nos conoce, porque aún en la oración del Padre Nuestro, el primero dice, danos hoy el pan de cada día. Es la necesidad de este cuerpo. Y después dice, líbranos de tentaciones. Pero lo primero que Él pone es el pan, este cuerpo. Él nos conoce. Eso no puedo ir diciendo, ay, Señor, yo quiero orar más, leer más la Biblia, hacerme... No, mentira. Lo que yo tengo aquí que me está, es lo que yo voy a pedirle primeramente. Y después decirle, bueno, pero que sea tu voluntad y que yo pueda aceptarlo. Muy bien.
¿Se acuerdan de Santiago 4:3? Pedís y no No recibís, recibe. porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro. Sí, eso no. Ya para ir terminando, hermanos, el salmista afirma su confianza en Dios y contrasta con la confianza en las fuerzas militares, porque acuérdense que estaban en guerra. Salmo 20, ahí el versículo 6 y 8 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Y es verdad, hermano, cuántas veces no hemos caído, ¿verdad? Pero el Señor nos ha fortalecido. Ahí está, hay una victoria para aquellos que confían en Jehová y ponen todo su corazón en Él, toda su alma en Él, toda su fuerza en Él. Uh-huh. ¿Y cuánto confiamos verdaderamente en la ayuda de Dios? Tenemos que reflexionar en eso. No es necesario que contestemos esa pregunta, pero ¿cuánto nosotros verdaderamente confiamos en Dios, en todas las cosas? Que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Eso tenemos que estar. Podemos decir como Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y fíjense que hay veces que en la vida de nosotros Dios permite cosas, personas, aún en la iglesia, que esas personas son molestas. En los trabajos hay personas, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, o puede ser un hermano, ¿verdad? Que se da de una manera muy difícil. Y entonces y tú oras al Señor, pero el Señor no te quita no te quita esa persona de encima. ¿Confiamos nosotros que verdaderamente Dios está en control ahí, en ese momento, o en una enfermedad? ¿Se acuerdan que Pablo tenía un aguijón y él oraba al Señor? 3 veces he orado y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces podemos ver que cuando Dios no quita algo de ti, claro, yo no estoy diciendo una enfermedad que sea provocada por uno mismo, por la inconsciencia de qué sé yo, de tu negligencia, esa es otra cosa, pero estos cuerpos se deterioran y a veces vienen enfermedades. Y eso es una realidad. Y a pesar de esa enfermedad, tú estás pasando esa enfermedad, pero tú confías que Dios tiene un plan con tu vida y lo está cumpliendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos recordarnos que no debemos poner nuestra confianza en las cosas o en las personas de este mundo? Con esa terminamos. ¿Cómo nosotros podemos recordarnos? Te dirá, bueno, es difícil porque a veces uno está en medio de la tribulación, de la angustia y se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno es que cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, nosotros tengamos la confianza de venir a otro hermano maduro, otra hermana madura y hablar lo que estás pasando. Y ese hermano o esa hermana te va a recordar las promesas del Señor. Esos son los dones de la iglesia. Consolación. Dios nos usa para eso, ¿verdad? Para consolar a otros. Entonces, pero a nosotros los hombres nos cuesta eso más, que eso lo reconozco. A veces nosotros estamos pasando cosas difíciles y no las decimos a otros hermanos para que no vean la debilidad en mí. Y eso es una gran mentira. No, mi hermano, si usted está pasando algo, nosotros debemos unirnos y decir, hermano, ora por mí, me está pasando esto, ayúdame, tengo esta debilidad.
¿verdad? Y debemos ayudarnos, orar. Las mujeres son más fáciles, ellas se comunican más fácil, agarran el teléfono y hablan todas sus cosas y oran una por la otra. Ellas son más fáciles en todo eso. Pero a nosotros nos cuesta y no debe ser así. Debemos saber que todos podemos ser débiles y podemos, en momentos de flaqueza lo tenemos todos. Y nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a la oración en este momento.